Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 738. Un paso más cerca. La emoción alcanzó niveles sin precedentes entre los lectores de manga en el mundo de los mares, niveles no vistos en mucho tiempo. El mundo estaba literalmente en ebullición en ese momento. Con cada nueva escena alcanzada en la creciente guerra de la cumbre, la emoción casi alcanzaba la saturación. Esto fue incluso antes del final de la guerra, y los lectores aún tenían que descubrir la mayoría de sus secretos y lo que se estaba gestando bajo su superficie. Después de que Barba Blanca ordenó a sus hijos brindar todo el apoyo posible a Luffy, los pasos de Luffy se aceleraron y se hicieron más suaves, logrando quedar a solo un paso de su hermano Ace. En ese momento, cuando Garp se interpuso en el camino de Luffy, los lectores contuvieron la respiración como si ellos mismos hubieran chocado con esa formidable pared, no con Luffy. ¿Es eso cierto? Roger y Rouge quedaron impactados al escuchar lo que dijo Rob, hasta el punto que se olvidaron momentáneamente del manga de One Piece que había alcanzado acontecimientos emocionantes sin precedentes. Rouge sintió que su marido sabía mucho más de lo que debería, pero aún así estaba completamente sorprendido por lo que acababa de escuchar. Ni siquiera yo me libraré del impacto de mi estricto poder, mi poder no tolera errores. Por eso, Imu, la hermosa mujer de hoy, podría convertirse mañana en un hombre demoníaco, explicó Rob. ¿Eso significa que, el mundo se corrige basándose en el manga de One Piece? ¿Significa que mi enfermedad podría regresar y acabar con mi vida antes del nacimiento de Luffy? Se preguntó Roger con una sonrisa radiante. No, no es tan estricto. Mi poder no tolera las lagunas que llené con mi mente al despertar en este mundo. Lo que hice para cambiar el destino no tiene nada que ver con lo que no debería ser en primer lugar y apareció solo porque lo imaginé así. Por ejemplo, Jewel Riboney, la hija adoptiva de Bartolomeu Kuma, es en realidad. Rob hizo una pausa por un momento cuando vio las expresiones de sorpresa de Roger y Rouge, luego continuó. En realidad, es una entidad inexistente. Toda su existencia se basa en mi suposición de que existía en ese momento, pero la verdad es que ni siquiera se suponía que naciera ahora. Lo mismo se aplica a muchos personajes, pero en distintos grados y mucho menos extremos que el caso de Bonnie. No entiendo por qué nos cuentas esto. Roger se retiró y se sentó con una sonrisa deprimida. Ya debes sentirlo, con cada capítulo del manga de One Piece que lees, esa sensación debe crecer y volverse más real que antes, ¿verdad? Dijo Rob con una sonrisa. ¿No sabes qué hay en Laut Tale, verdad? Preguntó Roger con seguridad. Perdida entre lo que oía y lo que no podía creer, Rouge se sintió más confundida de lo necesario. Incluso empezó a dudar de su propia existencia, no, de la existencia del mundo entero. Su mirada se posó en el manga de One Piece, un mundo vivo de colores y expresiones lleno de vitalidad, cada personaje encarnando emociones con una especie de eco genuino. No me moveré ni un ápice, Luffy. Soy vicealmirante de la Marina. Esto es lo que Garp le dijo a su nieto cuando le bloqueó el paso a Ace. El anciano del manga todavía estaba completamente comprometido con los marines, incluso si era a expensas de su familia. ¿Es este el mundo real? Se preguntó internamente. Eventos del capítulo. Uah, ¿qué es eso? Tomados por sorpresa, los marines que intentaban impedir que Luffy siguiera avanzando vieron a Inazuma usar su habilidad para cortar un camino recto desde las baldosas de Marineford, conectándolo al final de la platier. Hombre cangrejo. Luffy también se sorprendió al ver esto. Eso es Inazuma el revolucionario. Algunos marines reconocieron al hombre de las tijeras que apareció de repente. Luffy, vete. Después de preparar el camino, Inazuma lo instó a ir. Lo conseguí. Gracias. Sin dudarlo, Luffy saltó al camino que conectaba el suelo con la plataforma, recordando agradecer a Inazuma por su ayuda. Ace no podía creer lo que veía. Su insensato hermano estaba a un paso de alcanzarlo en esta guerra llena de figuras importantes. Estoy aquí. Ace. El grito de Luffy sacó a Ace de su shock. No dejes que llegue allí.
Un oficial de la marina se apresuró a atacar a Luffy con una bazuca portátil. Pero Vista interceptó y cortó el proyectil con su espada. Vamos, sombrero de paja. Y Sengoku frunció el ceño al ver esto. Todos estaban ayudando a Sombrero de Paja. No te dejaré ir. Kizaru se convirtió en hilos de luz, preparándose para aparecer rápidamente sobre Luffy. Pero el arma de Barba Blanca lo interceptó. Vamos, Sombrero de Paja. Ve a liberar a Ace. El hermano de Ace. Los vítores de los piratas crecieron en ese momento, y la sonrisa de Luffy se amplió con cada paso que se acercaba. Ja, Capitán Buggy. Sombrero de Paja está llegando a la platier. No. Ese bastardo sobresale. Exclamó Buggy. Quédate atrás. Ya. Al final del camino, Ivankov e Inazuma impidieron que los marines persiguieran a Luffy. ¡Bum! De repente, el polvo se dispersó cuando una figura musculosa apareció en medio del camino entre Luffy y Ace. Garp permaneció con una expresión sombría, bloqueando el camino de Luffy. Abuelo. Por favor, muévete. Luffy no disminuyó su ritmo, pero intentó persuadir a su abuelo para que se hiciera a un lado. No me moveré ni un ápice, Luffy. Soy vicealmirante de la marina. Exclamó. El capítulo termina con esta dramática escena entre el nieto y su abuelo, haciendo que los lectores duden un poco antes de pasar al siguiente capítulo. Entre los lectores que dudaron demasiado tiempo estaba el propio Garp. Reino del sorbete. En ese momento, Garp tenía casi la misma expresión que su contraparte mientras leía esta escena. ¿Habla en serio?, se preguntó Garp, cuestionando si su homólogo hablaba en serio sobre bloquear el camino de su nieto. ¿Qué opinas?, preguntó Dragón. Por supuesto que habla en serio, dijo explícitamente que es vicealmirante de la marina, respondió Kuma. Aunque ese sea el caso, este es su nieto. Garp estaba profundamente afectado. Deja de quejarte y ve al siguiente capítulo, dijo Dragón con una sonrisa, habiendo leído ya lo que pasó en la primera escena del siguiente capítulo. Ojalá, esto es frustrante. Bueno, puedo predecir lo que pasará después. Garp cedió y pasó la página con una gran sonrisa. Ese es el espíritu. Sin preocuparse por lo que estaba sucediendo entre Luffy y Garp en el manga, el enfoque principal de Crocodile todavía estaba en la escena de su contraparte enfrentándose a Mihawk. Increíble. Quiero ponerme en forma rápidamente. Crocodile quedó muy impresionado por el comportamiento y el carácter de su homólogo en esta guerra. Inazuma, tu homólogo hizo un gran trabajo. Ya. Ivankov le dio una palmadita en el hombro al joven Inazuma, quien también tenía una gran sonrisa en su rostro mientras leía los acontecimientos y lo que su homólogo había hecho hasta el momento. Capítulo 739. La caída de Garp. Alcanzando el lado de Ace. Eventos del capítulo. Es Garp el héroe. El puente se está cayendo. Haz algo rápido, chico de sombrero de paja. En el puente que se derrumbó debido al abrumador poder de Garp, Garp comenzó a hablar con fuerza. Luffy, he estado luchando contra piratas desde mucho antes de que nacieras. Solo podrás pasar por aquí por encima de mi cadáver. Luffy sombrero de paja. De pie entre Ace y Luffy, como la última barrera, Garp apretó los dientes y habló. Ese es el camino que habéis elegido vosotros dos. Abuelo. Ace sintió pena por su abuelo y por este destino. Mientras muchos recuerdos volvían a la mente de Luffy, no seas blando. Te convertirás en el marine más fuerte que existe. Si eres así, los piratas te matarán en poco tiempo. Estos eran algunos recuerdos de la infancia de cómo Garp entrenaba a Luffy para ser el marine más fuerte. Luffy se sintió profundamente triste. No puedo hacer eso, abuelo. Muévete, por favor. Si no puedes, Ace morirá. Lo dijo como si lo instara a continuar. No. Luffy tampoco quería esto. He hecho muchas cosas que no te gustan. No me contendré. Garp juntó el puño y dijo. Luffy. Eres mi enemigo. Mientras su puño se acercaba a Luffy, Garp comenzó a recordar a los dos pequeños niños que solía cuidar. Ahora mismo quiero vivir. Cerró los ojos mientras recordaba lo que Ace dijo minutos atrás sobre querer vivir. Garp. Sengoku sintió la extrema vacilación y sufrimiento de Garp en ese momento cuando decidió no golpear a su nieto y le permitió golpearlo en su lugar. ¡Uah! Garp recibió el golpe de Luffy y cayó del puente como un proyectil. Vicealmirante Garp. Luffy saltó 2 veces sobre los restos del puente roto y llegó a la platier. Sengoku apretó los dientes y dijo.
Tú mismo eres padre, Garp. Después de una breve vacilación, los lectores de todo el mundo pasaron al siguiente capítulo, abrazando esta escena llena de emoción. Los lectores mayores que tenían nietos comprendieron completamente los sentimientos y las luchas internas de Garp en esta escena. Esta escena tuvo muchas emociones ya que Garp finalmente decidió no golpear a su nieto, sino dejar que él lo golpeara. Todos se dieron cuenta de que, después de todo, Garp no era lo suficientemente débil como para ser derrotado por el golpe de su nieto. Es más exacto decir que fue derrotado por completo. En Ohara, en la tienda de arte, Clover suspiró con tristeza por la situación de Garp, que no había sido buena desde el comienzo de la guerra. Su carga es mucho más pesada de lo que parece, añadió Amin, al comentar la situación de Garp. ¿Por qué no puede rebelarse?, preguntó Brock con curiosidad. ¿Rebelarse contra qué? ¿Contra el gobierno mundial? ¿O contra su justicia? Vegapunk planteó una pregunta más profunda. No puede rebelarse. Garp pasó su vida como un héroe de la infantería de marina. No puede renunciar a eso y convertirse en enemigo de la infantería de marina, ni siquiera por su familia. Clover dio su opinión. Tampoco me parece bien y yo también fui vicealmirante, y entiendo lo que siente Garp-san. Esta vez, Saúl habló. Pero en esta escena, queda claro que la sangre es más espesa que el agua. Aunque dijera que Luffy es su enemigo, no podría obligarse a golpear a su nieto y empujarlo fuera de la plataforma como hizo con Marco. Iso añadió, comentando la escena. ¿Eso significa que Luffy es más fuerte que Marco? Claro que no, pero tiene una ventaja que Marco no tiene. Es el nieto de Garp. Garp dijo antes que la familia es otra cosa. Incluso Sengoku entiende eso y Mihawk sintió ante la explicación de Iso y añadió. Por supuesto que lo entiende, si no, ¿por qué sería él el último en quedarse junto a Ace en lugar de Garp? Fufufu. Doffy se rió, elogiando la sabiduría de Sengoku. Es interesante ver cómo reaccionará Sengoku ante la llegada de Luffy, veremos finalmente su poder. Enel y Rocinante sintieron cierta emoción. Este es el almirante de flota. El más fuerte de la infantería de marina. Por encima de los 3 almirantes. ¿Cómo será su poder? Marinette. Realmente llegó a la plataforma y Sengoku se sorprendió en ese momento después de ver a Luffy poner su pie en la plataforma de ejecución. ¿Qué le pasa a este viejo? Sakazuki sintió una ira extrema por la forma en que Garp trataba a su nieto. Obviamente está fingiendo. Bueno, y si yo estuviera en su lugar, tampoco podría pegarle a mi nieto, comentó Zephyr. Siento mucho la situación de Garp, dijo Tsuru con tristeza. Arara, es molesto lidiar con un nieto rebelde. En su interior, Kuzan también sentía pena por su maestro. No me digas que de verdad va a liberar a su hermano. ¡Qué miedo! Borsalino encontró interesante este giro de los acontecimientos. Es imposible que perdamos. Si perdemos esta guerra y no anunciamos la ejecución de Ace al mundo, los piratas enloquecerán de emoción, las pérdidas que seguirán son inimaginables, el mundo no puede soportar nuestra derrota contra los piratas de Barba Blanca. Sengoku describió en detalle las consecuencias de perder la guerra. Salvar a Ace de la ejecución significó su pérdida total. Al escuchar esto, los almirantes y vicealmirantes volvieron a concentrarse en las páginas del manga que tenían en sus manos. La respuesta que todos querían estaba aquí. Ahí está, Buda dorado, mi poder se muestra en el manga por primera vez, boom. En lugar de apuntar a la llave que tenía en la mano, ¿por qué no le apuntaste a la cabeza? Sakazuki golpeó la mesa y señaló con el dedo a Borsalino mientras repetía. Bueno, ¿por qué no nos calmamos, Sakazuki-san? Es obvio que mi homólogo no quiere una enemistad personal con Garp. Borsalino dijo con calma. Por Dios. ¿Qué hace el señor 3 aquí? A Sengoku no le importaron las interminables tonterías de Sakazuki ya que casi perdió la cabeza cuando descubrió que Mr. 3 era uno de los verdugos. ¿Qué es esto? Da miedo. ¿Qué monstruo hay? ¿Cómo sobrevivirá Luffy a este monstruo? ¿Es este el poder del almirante de flota? ¿Quién? Es mi estúpido homólogo. ¿Qué hace aquí? Esto es impresionante. En el reino Roswan del South Blue, Galdino se ajustó las gafas con una gran mirada de admiración en su rostro después de obtener una visión clara de la escena en el manga. ¿Volveré a ser tu muro de cera? Está bien si es para mi protección también, como era de esperar, por la memoria de Gon-chan, así que mi contraparte valora tanto las amistades verdaderas.
Galdino sintió cierta felicidad con un poco de tristeza al recordar a Mr. 2, cuyo destino aún era desconocido en Impel Down. Esto es increíble. Esta vez Galdino no pudo contener sus emociones y gritó emocionado. Bueno, a los lectores en la tienda de arte en Roswell no les importaron los gritos entusiastas de Galdino porque también estaban gritando de emoción. Después de todo, la escena esperada había llegado. ¡Ay, Dios mío! Estas llamas doradas. Este símbolo. Este poder explosivo. ¡Oh! Por fin. Ace ha sido liberado. Luffy lo logró. Estoy tan emocionada. Esto es increíble. Estoy llorando. Jajaja. No olviden que Mr. 3 ayudó con su habilidad a crear una llave de cera idéntica a la que rompió Kizaru. En todo el mundo, los lectores celebraron la liberación de Ace de sus esposas después de un viaje muy largo y finalmente, Luffy lo hizo. Capítulo 740. Liberando a Ace. Eventos del capítulo. Se está cayendo. Después de que Sengoku destruyera la plataforma de ejecución con su inmenso poder, Ace comenzó a caer hacia el suelo. Estoy haciendo una llave. Te quitamos esas esposas en un segundo. El señor 3 inmediatamente utilizó su habilidad de cera para crear una llave. Entiendo. Luffy estuvo de acuerdo, quien estaba en su forma encogida después de que Geartir había drenado su fuerza. Los prisioneros de Buggy notaron a Mr. 3 cerca de Ace y lo señalaron en estado de shock. Capitán Buggy. Ese es el 3, bro. ¿Por qué? Buggy se sorprendió. Al ver esto, los marines decidieron cubrir la plataforma con fuego de cañón para asegurarse de que ninguno de ellos escapara con vida. Fuego. Destruyan toda la playa. Ve a salvar a tu hermano. Esta era la voz del lloroso señor 2, quien le dijo esto a Luffy. Si te dijera que la razón por la que estoy aquí es para cumplir el último deseo de mi camarada perdido, ¿te reirías de mí? Al decir esto el señor 3 se refería al señor 2. Por supuesto que no. Luffy lo negó con vehemencia. ¿Por qué se reiría de él? Aunque no fuera para salvar a Ace, jamás se reiría de él. Al escuchar eso, Mr. 3 le arrojó la llave de cera, idéntica a la original, a Luffy, quien rápidamente la atrapó. Salva a tu hermano, sombrero de paja. Al ver esto, Sengoku se sorprendió. No. En un instante, los proyectiles destruyeron todo alrededor de la plataforma, incluida la plataforma misma. Puño de Fuego todavía está indefenso, no sobrevivirá. Los marines sintieron que habían tenido éxito en su objetivo. Pero de repente, uno de ellos notó algo extraño. Dentro de ese infierno. Un túnel de fuego y... En el cielo apareció una llama dorada, rodeando el fuego del cañón. Siempre has sido así, Luffy. Nunca me escuchas y haces las cosas más estúpidas. Rob miró al dúo, que estaba absorto en la escena del manga donde Ace fue liberado de sus grilletes, por última vez. Sonrió y sacó una fruta del diablo particular, colocándola en la mesa junto a la puerta antes de irse. La fruta del diablo era de color naranja con símbolos que se asemejaban a llamas ardientes. Ni Roger ni Rouge notaron la partida de Rob, ni les importó, pues ya se habían despedido de él antes de que se fuera. Su única preocupación era la escena especial del manga. Habían esperado esta escena durante muchísimo tiempo. Hubo momentos en que no creían que esta escena en particular realmente sucedería. Él lo hizo, Luffy. Rouge no pudo contener las lágrimas de alegría en ese momento. Estaba completamente abrumada por la emoción, sintiendo una inmensa felicidad al presenciar esta escena inesperada. Incluso olvidó el destino determinado que vio en los recuerdos de Rob y se convenció de que este era el verdadero final de este arco. Jajajaja. Esto es increíble. Ni siquiera Sengoku pudo detenerlo. Déjame llorar un poco por Garp. Porque este manga me hace sentir como si estuviera en una montaña rusa de emociones con todos sus altibajos. Con una gran sonrisa en su rostro, Roger no podía ocultar lo feliz que estaba con esta esperada escena. Luffy finalmente logró alcanzar a su hermano y liberarlo. Cumplió con su promesa y lo salvó. No se le puede echar la culpa a Luffy de todo lo que suceda de ahora en adelante. Cariño, no olvides que el señor 3 hizo la llave de los grilletes. Dijo Rouge con una sonrisa. Claro, ¿cómo podría olvidarlo? Esto fue realmente inesperado. Un pequeño villano del arco de Arabasta tuvo un impacto tan grande, realmente impresionante. Roger dijo con admiración.
Mira, cariño, parece que Neugate también está sorprendido, ya que no esperaba esto. Ahora apuesto a que se quedará a morir aquí mientras prepara el camino para que sus hijos se retiren al nuevo mundo. Solo quiero ver cómo lo hará, qué dirá y cómo acabará con una leyenda como él. Un final digno. ¿Los marines permitirán esto tan fácilmente? Me refiero a la fuga de Ace. En ese momento, Rouge empezó a preocuparse. Lejos de Baterilla, en el nuevo mundo, donde no hay lugar para la ansiada calma excepto dentro de la tienda de arte, exactamente en la isla Esfinge, la tierra natal de Barba Blanca. En la tienda de arte, la ansiada calma se convirtió en el último anhelo de los lectores. Mientras tanto, la emoción de los lectores se desbordó con la escena de Ace liberándose de sus ataduras. Entre los lectores entusiasmados, los más entusiastas fueron los piratas de Barba Blanca y sus aliados. Dios mío, lo logró. Ese niño. Genial. Sombrero de paja. Estas llamas. Es Ace. A ver cómo lo capturas y lo ejecutas esta vez, después de que se libere y recupere sus fuerzas. Ja ja ja. Vamos. Vamos. Es hora de reaccionar. Quiero ver a la tripulación destruir Marineford con Ace de nuestro lado. Quiero un final perfecto para la guerra de la cumbre con nosotros en la cumbre. Cálmate, y en ese momento, la voz de Barba Blanca resonó, silenciándolos. Lograron liberar a Ace, esa es nuestra victoria. Escapar de este lugar y salvar la mayor cantidad de vidas posible es la mayor victoria. ¿Quieres derrotar a los marines solo con esta fuerza? En tus sueños. Barba Blanca no quería aplastar las esperanzas de sus hijos, pero la realidad se estaba imponiendo después de todo. Quiero decir, si tuviera 20 años menos, no necesitarías hacer nada conmigo a tu lado, pero no lo soy, no me cabe duda. Este campo de batalla será la tumba de mi homólogo, lo veo. En el momento en que estas palabras llegaron a sus oídos, se quedaron sin aliento en estado de shock. Marco no pudo comprenderlo y gritó. Pero, Oyagi, ¿por qué dices eso cuando el Barba Blanca que conocemos sigue ahí plantado como una montaña? Ese Barba Blanca no pierde. No puede perder. Y mucho menos morir. Miró a Marco y sonrió, diciendo: cuando tienes que asegurar el futuro de tus hijos, la pérdida se vuelve menos amarga y la muerte es la última de tus preocupaciones. Hijo mío, escucha, apuesto a que Barba Blanca, ahí en medio de la guerra de la cumbre, pronto dirá esto. ¿Qué nave puede llevarme a la nueva era? Destruir a Moby Dick ya significa mi muerte. No hace falta mucha sabiduría ni reflexión para llegar a esa conclusión. Al escuchar eso, los piratas que estaban adelante en los capítulos sintieron como si sus propios seres temblaran. Ja 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 ja. El sacrificio del anciano no fue en vano. El nieto canalla logró salvar a su hermano. Es maravilloso. En el reino del sorbete, Garp estaba muy contento con este resultado. ¡Qué escena tan emotiva! Después de todo este esfuerzo, después de toda esta persistencia, Luffy finalmente lo logró. ¡Qué gran viaje ha sido! Ivankov sintió una gran satisfacción y felicidad al ver cómo Luffy finalmente salvó a Ace. Así es, esta perseverancia y determinación deben enseñarse, añadió Cocodrilo con una sonrisa. ¿Qué maestro podría enseñarles esto a sus alumnos? Apuesto a que lo aprenderán mucho mejor solo con el manga. Ser un hombre que no se rinde, que tu rasgo más dominante sea no rendirse, es algo que no se puede enseñar, sino que se nace con ello. Mi hijo nacerá con ello, nacerá con el destino de estar por encima de estos mares, mi hijo nacerá en la cima. A partir de estas palabras, todos los oyentes sintieron el gran orgullo que tenía Dragón hacia Luffy en el manga después de todo lo que había visto hasta ahora. Esto hizo que Garp estuviera aún más decidido. Muy bien, entonces, hoy buscaremos a la madre de Luffy más seriamente. Capítulo 741. La orden final de Barba Blanca. Eventos del capítulo. Puño de fuego y sombrero de paja, mátenlos a ambos. Mientras tanto, tanto Ace como Luffy estaban juntos enfrentándose a los ataques combinados de los marines contra ellos. Te has vuelto más fuerte, Luffy. Dijo Ace. Algún día seré mejor que tú, Ace. Dijo Luffy con confianza. Bloque de hielo. Tanto Ace como Luffy oyeron una voz grave, y luego apareció hielo frío cerca de ellos. Almirante Aokiji. Los marines se sintieron felices. ¡Guau! Es él. A Luffy le dolía la cabeza solo de pensar en lidiar con ese hombre. Bueno, todavía te estoy cubriendo por el momento. Atrás, Luffy. Ace tomó la iniciativa de enfrentarse a Aokiji. Pico de Faisan.
Un chorro de hielo se extendió desde la mano de Aokiji hacia los dos, listo para congelarlos hasta la muerte. Kyoukaen. Pero antes de que eso sucediera, Ace invocó una cantidad igual de llamas que bloquearon el camino del hielo y cancelaron su poder frío. Parecía una batalla épica de hielo y fuego. En Marineford, los marines que leían el manga ya estaban al borde de sus asientos, disfrutando tanto de los acontecimientos de la guerra que habían olvidado de qué lado estaban y a quién deberían estar animando. Menuda batalla. Ace contra Aokiji y vamos, Ace. Patéale el trasero. El hielo no puede vencer al fuego, ¿verdad? Jaja. Ninguno de los dos, creo que solo se están frenando mutuamente y hombre, Ace fue torturado todo el tiempo en prisión, es imposible que le quede resistencia para enfrentarse a un almirante. Eso es lo que pienso también, deberían considerar escapar en lugar de luchar en batallas que terminarán en derrota. Luffy en particular ya no puede pelear, las hormonas de la tensión pronto desaparecerán y no podrá levantarse después de eso. Dios mío. Me había olvidado por completo de eso hasta que lo mencionaste. Es muy peligroso. Maldición. Parece que el almirante Akainu está decidido a impedir que escapen. Maldito seas, perro almirante, cállate. ¿Estás loco? ¿Qué dices como soldado de la marina? El soldado que se había emocionado antes sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de su excesivo entusiasmo. Enseguida se calló, mirando a su alrededor con nerviosismo para ver si alguien más había notado su arrebato. Los otros marines, sin embargo, estaban igualmente absortos en el manga, con los ojos abiertos por la anticipación mientras continuaban leyendo las intensas escenas que se desarrollaban en la historia. En el alto edificio del cuartel general de la Marina, donde estaba la oficina del almirante de la flota, Sakazuki miraba por la ventana la extensión del mar en el horizonte, luego sus ojos volvieron a la bahía de Marineford. La plaza de Marineford que se muestra a continuación coincidía perfectamente con el campo de batalla devastado del manga, pero estaban en estados completamente diferentes. La plaza real estaba llena de la bulliciosa actividad de los marines que cumplían con sus tareas, sin darse cuenta de la carnicería ficticia que tenía lugar en las páginas del manga. Una guerra con un yonko es suficiente para destruir la fortaleza de la marina y convertirla en ruinas y, reflexionó Sakazuki, con su rostro convertido en una máscara de determinación y desdén. Todos los piratas deben ser destruidos, y los cazadores también, continuó con un gruñido bajo. Su mente se llenó de pensamientos de venganza y la necesidad de limpiar el mundo de lo que percibía como sus mayores amenazas. La fuente del mal en este mundo debe ser erradicada y borrada, declaró, apretando los puños a los costados. Volvió a centrarse en los acontecimientos de la guerra de la cumbre en el volumen abierto que tenía en las manos, entrecerrando los ojos mientras contemplaba la escena. En la escena del manga, Barba Blanca detuvo su barco con su mano desnuda, en el barco estaba el traidor que fue fácilmente manipulado por su contraparte y obligado a volverse contra su padre con unas pocas palabras sin sentido. ¿Cómo se llamaba? Escuardo, cierto. TSK, ¿quieres sacrificarte? Qué decisión tan audaz, como si un bicho como tú fuera suficiente para darles un segundo de tiempo para retirarse sanos y salvos. Sakazuki se burló de la estupidez de este hombre llamado Escuardo. Su desprecio por quienes traicionaban a sus aliados era palpable, y meneó la cabeza con disgusto. Barba Blanca está listo para quedarse, como se esperaba. Los ojos de Sengoku brillaron al ver esta escena. El almirante de flota, ahora un observador, observaba con una mezcla de admiración y tristeza. Conocía muy bien el peso del liderazgo y los sacrificios que conllevaba. Pensó que no estaría nada mal al menos conseguir la cabeza de Barba Blanca. De todos modos, sería difícil conseguir también la de Ace en esta situación, a menos que ocurriera algo extraordinario. La mente de Sengoku vagaba por los posibles resultados de la batalla, cada escenario desarrollándose en sus pensamientos con una fatalidad inevitable. ¿Por qué se detuvo el barco? El barco que se dirigía a toda velocidad hacia los marines, en el que Escuardo y su tripulación habían decidido quedarse, se detuvo. Jefe. Escuardo se sorprendió al saber la razón por la que el barco se detuvo. Jaja, el dolor de un padre enterrando a su hijo, ¿no te das cuenta de lo duro que es, Escuardo? Barba Blanca continuó diciendo. No te engreas. Ese solo corte no fue suficiente para quitarme la vida. Nadie vive para siempre, jaja. Las expresiones de los hijos de Barba Blanca cambiaron después de escuchar eso. A Barba Blanca no le importó y continuó. Hemos logrado lo que vinimos a hacer.
jefe. No hay razón para que nos quedemos aquí. Tos. Esta es mi última orden. Barba Blanca respiró hondo y dijo: escuchen bien, piratas de Barba Blanca. El último. Espera, jefe. ¿No querrás decir y? No queremos oír eso. Volveremos juntos al nuevo mundo, ¿verdad? Jefe. Exclamó Ace. Todos me dejaréis aquí. Todos vivirán, y regresarán sanos y salvos al nuevo mundo. Después de decir esto, las venas de su brazo se hincharon y formaron un puño. Jefe. Planeas morir aquí. Los tiempos ya pasaron. No hay barco que me lleve a esta nueva era. Vamos. Hombres. Con un puñetazo, Marineford volvió a temblar y el cielo se quebró. Otro puñetazo y el mundo sería destruido. No, jefe. Algunos de los hijos de Barba Blanca se echaron a llorar en ese momento. Es la orden del capitán. Tenemos que irnos. Viejo. Luffy se sorprendió. Jefe. Dijo Ace. No mires atrás. Los tiempos están cambiando. Estos eran los pensamientos de Barba Blanca. Barba Blanca y Sengoku apretó los dientes después de ver esto. Los recuerdos de Barba Blanca regresaron a un tiempo lejano y cuando era un pirata en ascenso. ¿Quién ha oído hablar de un pirata que no quiera un tesoro? ¿Qué es exactamente lo que quieres? Hola, Neugate. Ha sido un largo viaje, acabemos con él, marines. Barba Blanca confirmó su determinación de morir allí. En la tienda de arte de la isla Esfinge, Escuardo no pudo contener más las lágrimas, lloró, y lloró mucho esta vez. La cruda emoción de ver los últimos momentos de su amado jefe lo dejó sin palabras, con el corazón pesado por la tristeza y el arrepentimiento. Sus lágrimas cayeron en la última escena de la página del manga donde Barba Blanca renovó su determinación de quedarse atrás y evitar que alguien más muriera tontamente. Después de que Barba Blanca terminó de leer esta escena en el manga, miró a sus hijos que se reunieron a su alrededor y le dieron lo más preciado que tenía hasta ahora, la mayoría de ellos estaban llorando como Escuardo. Su lealtad y amor por su capitán eran evidentes en sus rostros surcados por lágrimas, un testimonio del vínculo que compartían. Se preguntaba por qué lloraban sus hijos, ¿era porque no querían vivir sin él? Quizás. El pensamiento le conmovió profundamente, haciéndole reflexionar sobre los sacrificios que había hecho por ellos y el legado que dejaría. Al menos esta realidad no era real, solo por ahora, pero quizás verlos en el manga les hacía sentir como si realmente la estuvieran viviendo. Las líneas entre ficción y realidad se desdibujaron en sus mentes, las emociones que sintieron fueron crudas y poderosas. Miró a un lado y encontró a Stussy, la encantadora mujer que siempre lo había exigido para sí misma. Ella también lloraba con tristeza. Sin duda, sus emociones eran evidentes. Su habitual compostura se desmoronó, reemplazada por genuina tristeza y empatía. Gurarara. ¡Qué gran vida viviste, Barba Blanca! Mentiría si dijera que la vida y las palabras de su homólogo no le afectaron. El coraje y la convicción que mostró su yo manga resonaron profundamente en él, despertando recuerdos y sentimientos enterrados hace tiempo. El mayor impacto fue esta pequeña escena en sus recuerdos. ¿A qué pirata no le encantan los tesoros? La recordaba como si fuera ayer, en ese momento, contemplaba el mar y anhelaba formar una familia. El anhelo de conexión y pertenencia lo había impulsado y dado forma a su viaje y a la familia que había construido. Tras conseguir lo que uno desea, ¿qué importancia tendría la vida después de eso? Morir con honor y significado sería un último deseo muy singular. Bueno, de todas formas no imaginé que mi última petición llegaría más lejos, rió suavemente. Parece que van a ganar esta guerra, ¿verdad, hijos míos? Capítulo 742. Un perdedor de una época pasada. La sensación de ser superado por generaciones es realmente desagradable, terminar con la vida después de aceptarlo es lo justo. Crocus dejó la taza de sake a un lado después de limpiarse la boca, sus ojos brillaban con una expresión triste mientras miraba al medio muerto Barba Blanca en el manga. Riley lo miró y asintió, diciendo: así es, una leyenda como Barba Blanca ya ha sido superada por la era, pero su existencia en sí misma es toda una era. Así es, me pregunto por qué una leyenda como yo no ha aparecido hasta ahora, aunque soy de la generación anterior en el manga, es injusto que tú, Riley, y tú, Crocus, hayan aparecido, pero yo no. Gavan bebió una gran copa de sake, expresando su frustración. También lo entristeció Barba Blanca, quien parecía estar a punto de concluir una era.
Después de todo, el título del capítulo que todos estaban leyendo en ese momento era: esta era será conocida con el nombre de Barba Blanca. Bueno, no eres el único, Gaván. Todos esos tipos detrás de ti aún no han aparecido ni han sido mencionados y aún no, a eso me refiero. Y Riley sonrió en respuesta a la frustración de Gaván, señalando a todos los miembros del equipo de Roger reunidos en la tienda de arte en Baterilla, bueno, excepto a los aprendices Buggy y Shanks, quienes, afortunadamente, ya habían aparecido al comienzo de la historia. Al escuchar esto, Shaggy sonrió en silencio mientras abrazaba la cintura de Riley. Disfrutaba de esos momentos con este hombre maravilloso, considerado también un anciano de la antigua generación en el manga. No, de hecho, también era una leyenda de la generación de Barba Blanca. Ja. La transmisión ha vuelto. El legendario Buggy está encantado de atenderlos, queridos espectadores. En ese momento, Buggy estalló en risas cuando vio que la transmisión se restablecía usando el Den Music que Aokiji había congelado anteriormente. Una vez más, Buggy fue el primero en aparecer en la pantalla del archipiélago Sabaody, provocando que los espectadores allí presentes estallaran de ira. PFFT. Ja. Esto es divertido. Shanks tampoco pudo mantener su expresión tranquila y estalló en risas cuando vio esta escena y los comentarios de los lectores de todo el mundo en el foro global. Marineford se está hundiendo bajo las manos de Barba Blanca, y los piratas están siendo exterminados bajo el magma de Akainu, y ahí estás tú, todavía jugueteando con los espectadores en el archipiélago, Buggy legendario. ¿En serio? ¿Quién quiere verte la cara en un momento como este? Oh, ¿qué hace? ¿Por qué no escapa? ¿Por qué se detuvo ante las provocaciones de Akainu? Esto no augura nada bueno, extraño, y los piratas de Roger se sintieron tensos en ese momento y la trama no debería desarrollarse de esta manera, ¿y o sí? Eventos del capítulo. Vamos. El viejo está listo. Luffy llamó a Ace, quien estaba de pie mirando al orgulloso anciano. Lo sé. No lo dejaré en vano. Le dijo Ace a Luffy. Quítate de mi camino. Guau. Los gritos de los piratas llamaron la atención de Barba Blanca, quien se molestó al ver el magma familiar. Se giró hacia el otro lado y vio a Ace arrodillado. No necesito tus palabras, pero déjame preguntarte una cosa, le dijo Barba Blanca a Ace. Continuó. ¿Fui un buen padre? Por supuesto. Exclamó Ace sin dudarlo. Gurararara, y Barba Blanca se rió después de recibir la respuesta. Corre. Al barco. Ace. Luffy, ponte al frente. Jinbei apareció para guiarlos. Jinbei. Gritó Luffy. Están apuntando hacia ti. El jefe quiere que sobreviva la mayor cantidad de gente posible. Jinbei dejó claras las intenciones de Barba Blanca. Robamos un acorazado. Rápido, a por todas. Algunos piratas de Barba Blanca lograron apoderarse de un acorazado de la marina y el resto corría hacia él. Date prisa, Luffy. Hancock estaba preocupado por la seguridad de Luffy. Almirante Sakazuki. ¿De verdad creen que pueden escapar? ¡Qué adorable! Y se burló Sakazuki mientras veía a los piratas huir en todas direcciones. En el archipiélago Sabaody, los espectadores se sorprendieron al ver desaparecer la plataforma de ejecución. La plataforma de ejecución está siendo destruida. ¿Qué le pasó a Ace? Muéstranos a Barba Blanca. Cuidado. Es Akainu. ¡Uaa! Un enorme puño de magma cayó sobre los piratas que huían, quemando a la mayoría de ellos. Salvan a Ace y luego huyen inmediatamente. ¡Qué panda de cobardes son, piratas de Barba Blanca! Se burló Akainu con cara de póker. Sus palabras fueron altamente provocativas, sin mostrar ninguna consideración por los sentimientos de los piratas mientras continuaba, pero él es el capitán, supongo que no hay manera de evitarlo. Después de todo, Barba Blanca es un perdedor de una época pasada. Al oír esto, Ace dejó de correr y su expresión se oscureció. Ace. Luffy también se detuvo, sorprendido. ¿Un perdedor? Ace se giró para mirar a Akainu, respondiendo a su descarada provocación. No lo hagas, no muy lejos de la tienda de arte, en la casa de Rouge y Roger. Rouge se sintió extremadamente preocupado por esta escena. Él fue un buen padre para ti, ¿verdad? Todo iba bien, ¿por qué te detuviste entonces? Solo está provocando, claro, llamaría perdedor a Barba Blanca, ¿qué se puede esperar de un perro? A Roger también se le pusieron venas en la frente después de ver esta escena. ¡Qué vil almirante!
Luché contra Sengoku, contra Zephyr, contra Kon también y contra Garp, ninguno de ellos provocó a sus oponentes de forma tan grosera. Roger sintió nostalgia al recordar sus batallas anteriores con todos estos fuertes oponentes, ninguno tan vil como Akainu. Todos representaban la justicia, ninguno tenía la justicia retorcida de este almirante canino. Olvídate de él, Ace, sigue corriendo, por favor. Rouge pasó la página del manga a la siguiente escena, esperando ver un giro diferente de los acontecimientos en lugar de la escena que vio en los recuerdos de Rob. No quería verlo en absoluto, no quería experimentar ese dolor de verdad. ¿Barba Blanca es un perdedor de una época pasada? ¿Es eso cierto, hijos míos? En la isla Esfinge, Barba Blanca miró a sus hijos, quienes tenían expresiones feas en sus caras, y preguntó con calma. Claro que no. Barba Blanca es la cumbre de toda una era. Eso es una tontería. Oyagi es el hombre más fuerte del mundo, como lo testificó su almirante de flota. Ese vil bastardo dice eso para provocar a gente entusiasta como hace, es un villano astuto. Barba Blanca asintió después de escuchar las opiniones de sus hijos, con quienes estuvo de acuerdo en todas. En realidad no le enojó cómo Akainu lo describió como un perdedor, pero lo que le enojó fue cómo este villano usó su nombre para incitar resentimiento entre sus hijos e influir en Ace, quien era uno de los más entusiastas en defender la reputación de Barba Blanca, especialmente en una guerra como esta donde el propio Barba Blanca estaba sacrificando su vida para salvarlo. Ese sinvergüenza. ¿Qué demonios está diciendo? ¿Y por qué se detuvo Ace? Marco estaba muy enojado por la descripción que Akainu hizo de su padre. Pero también le atraía la anomalía de Ace. Después de todo, esto iba en contra de las órdenes del jefe, que eran escapar y retirarse sanos y salvos al nuevo mundo. En realidad, yo también me habría detenido al oír a ese perro decir eso de Oyagi, intentaría con todas mis fuerzas cortarle la lengua con mi espada. Vista expresó su profundo disgusto. Suspiro, esto no funciona, hemos perdido completamente. Barba Blanca sintió una profunda tristeza hasta el punto de dudar en pasar la página a la siguiente escena. Capítulo 743. Barba Blanca podría haberse convertido en rey, pero no quiso. En ese momento, los lectores de todo el mundo sintieron una sensación de aprensión. En el reino de Drum, las fuertes nevadas convertían la luz del día en una fría oscuridad, con vientos gélidos que podían congelar a cualquier ser vivo en una hora. Sin embargo, este frío abrumador no pudo apagar la ardiente pasión de los residentes del reino en ese momento, encendida por la corta batalla entre Ace y Akainu. ¿Qué está intentando hacer Ace? Es una provocación descarada, hombre. Sigue corriendo, no me importa. Iriluk sintió pena al ver a Ace detenerse y girarse para mirar a Akainu, quien lo había provocado con unas pocas palabras. La voluntad de Ge. A pesar del poder de esta misteriosa voluntad, cuando se vuelve demasiado, se vuelve contraproducente. En este caso, la pura voluntad para justificar la grandeza de un pirata ante un humilde almirante de la marina. Estás cometiendo un grave error, muchacho, suspiró. Kurea suspiró con pesar mientras observaba cómo la escaramuza verbal entre Ace y Akainu escalaba rápidamente hacia una batalla perdida para Ace. Ese maldito almirante, el rey Mapol también se sintió mal por las acciones de Akainu. Esto es malo. No solo él, sino su hermosa esposa de cabello blanco como la nieve y ojos azules, Carla, también tenía una expresión molesta en su rostro. Eventos del capítulo. Retira, jaja. Lo que acabas de decir. Ace se detuvo y se giró para mirar a Akainu. Para, Ace. Sigue. Ace. Los piratas de Barba Blanca intentaron convencer a Ace de que lo ignorara y siguiera corriendo. Pero fue en vano. Se liberó de las manos que intentaban jalarlo y dijo. Se está burlando de mi viejo, Ace. Incluso Luffy empezó a preocuparse. Tu verdadero padre, Roger, se interpuso en su camino. Y por eso Barba Blanca es un perdedor que nunca será rey. ¿En qué me equivoco? Ustedes, pandilla de matones, no paran de gritar. Jefe esto, jefe aquello y... paseas por los mares fingiendo ser una familia. Akainu no se retractó, pero añadió algunas palabras venenosas. Haciendo que Ace se enfade aún más. Detente ahí. Pero Akainu no se detuvo y continuó con sus provocaciones. ¿Durante cuántas décadas ha gobernado los mares, sin convertirse jamás en rey, y sin lograr jamás nada? Al final, su hijo idiota lo apuñaló, engañándolo con palabras dulces. Y morirá protegiendo a ese idiota. Y...
Escuardo, al oír eso, sintió que su corazón era apuñalado por cuchillos en lugar de palabras. ¿Realmente vivió una vida vacía? No. Basta. Ace gritó, incapaz de soportar más las palabras de Akainu. No le hagas caso, Ace. Vamos. Y Zou intentó con Ace, pero fue en vano. El cuerpo de Ace se incendió, listo para entrar en batalla. La atmósfera empezó a calentarse. El anciano nos dio un lugar al que pertenecíamos. ¿Qué sabes de su grandeza? Del otro lado, el hombro derecho de Akainu se derritió en una masa de magma intenso. Si la gente no vive bien, no tiene sentido vivir. Piratas como tú no merecen un lugar al que pertenecer. Barba Blanca morirá como un perdedor. Una muerte digna del almirante de una montaña de basura. Exclamó Akainu. Barba Blanca es el pirata que creó esta era. Por otro lado, Ace defendió a Barba Blanca sin dar marcha atrás. No te burles del anciano que me salvó. Isla de la tarta entera. ¿Crees que fue difícil para Neugate convertirse en rey porque no lo hizo? ¿Qué podría saber un miserable almirante como usted sobre la grandeza de Neugate? ¿El hombre al que ni siquiera Rox pudo obligar a inclinarse? ¿Crees que le costó hacer lo que hizo Roger? Mamá. Mamá. Almirante ignorante y arrogante. Pero tienes mucha suerte de que Barba Blanca haya perdido su brillantez y su juventud, si no, ¿podrías resistir su ira? Me pregunto. ¿Los piratas no tienen derecho a pertenecer a ningún sitio? ¿Con qué criterio dices eso? Vamos. A ver si tienes la fuerza y el coraje para arrebatarme mi castillo y el lugar al que pertenezco. En ese momento, un trueno de color rojo sangre explotó desde el enorme castillo de pastel. El estallido del Aki del conquistador de Linlin fue devastador y aterrador, pero los que estaban en la tienda de arte no lo sintieron. Linlin estaba extremadamente enojada con cada palabra que Akainu decía sobre Barba Blanca, y aún más enojada cuando Akainu decía que piratas como ella no merecían pertenecer a ningún lugar. Sabía que cuando ella no era un pirata o un demonio, cuando solo era una niña abandonada por sus padres y perdió su lugar de pertenencia, no era la única. Millones de niños son abandonados, por eso la mayoría de ellos se convirtieron en piratas, no tienen derecho a elegir un lugar al que pertenecer. Ella vio la historia de Ace y entendió por qué tuvo que convertirse en pirata después de todo. Solo la vida de pirata se adapta a personas como ellos que nacieron libres. Tranquilízate, Linlin, destruirás lo que has construido, no vale la pena enfadarse por este miserable almirante, solo dice tonterías para evitar que escapen más piratas de Barba Blanca. En ese momento llegó Streusen y trató de calmarla. País de Wano. Dentro de la tienda de arte en la capital de las flores. Mi hermano no es así. Oden destrozó la mesa que tenía delante, la cual no sufrió ningún daño ya que era un elemento de la tienda de arte. Si hubiera querido ser rey en lugar de Roger, ya lo habría hecho. Ya le ofrecí reunir los poneglyphs y leerlos, pero se negó. Su objetivo siempre fue formar una familia. Al igual que hace en el manga, Oden se sintió muy enojado y también fue provocado por las palabras de Akainu. Debe odiar mucho a los piratas, apuesto a que mi padre le va a meter esa naginata por el culo. Después de decir todo eso, Whitty Bay estaba más enojada de lo que parecía. El pequeño Momonosuke, en su regazo, sintió su aura salvaje y comenzó a llorar, y ella se apresuró a calmarlo. Isla Urara. Barba Blanca es un perdedor, ¿dices? Worororo. Kaido no pudo contener la risa ante la escena del manga y las palabras provocativas en cada globo de diálogo de Akainu. No pudo convertirse en rey porque Roger se interpuso en su camino, ¿dices? ¡Guau! Cuanto más leía, más se reía incontrolablemente. Esto es divertido, tengo muchas ganas de ver la reacción de Neugate ante esto. Su expresión debe ser tan fea como si hubiera comido mierda. Rey, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con las palabras de este arrogante almirante? Veo que Barba Blanca en el manga se contentaba con cuidar de su familia porque ya había conseguido lo que quería. Cada uno tiene sueños y ambiciones específicas, y una vez que las consigue, su ambición es mantenerlas. El rey expuso su posición en pocas líneas. La historia de Barba Blanca es gloriosa. Fue un hombre digno de gobernar una era y de que le pusieran su nombre, pero este almirante lo está enterrando todo con sus palabras. ¿Sabes por qué, rey? Preguntó Kaido. El rey permaneció en silencio. Ay. Cuando llegues a tu fin, el enemigo te tratará como a un pedo, sin importar cuán grande haya sido tu gloria.
No importa lo aterrador que haya sido tu nombre en el pasado. No importa cuán temible haya sido tu poder en el pasado. Ahora estás perdiendo la vida en mis manos. Maldito seas tú y tu orgulloso pasado. Morirás en mis manos. Wororororo. Así es como Akainu ve a Barba Blanca en este momento. Capítulo 744. Momentos antes del shock. Hyai en la prisión central de la isla de los cazadores, dentro de su celda aislada en las entrañas de la prisión, el león dorado Shiki se reía histéricamente. Ja. Así es siempre. Así han sido las cosas desde la antigüedad. Cuando estás en la cima de tu poder, te adulan, te temen y te adoran. Y cuando caes, te entierran en la tierra. Moría, observando al casi trastornado Shiki, preguntó. Shiki, ¿crees que lo que dice Akainu es cierto? Claro que no. Neugat eligió su camino y tuvo sus razones. Ningún almirante puede entender eso, ninguna rata marina ni funcionario del gobierno mundial puede comprender la mentalidad de un hombre que eligió ser libre, respondió Shiki con una sonrisa burlancia. Entonces, ¿por qué dice eso Akainu? ¿No teme que eso enloquezca a los piratas de Barba Blanca y los lleve a elegir la muerte con ellos? Preguntó Moria, intentando razonar tras recibir múltiples patadas en la cara. Shiki, aparentemente más dispuesto a conversar que a sucumbir al aburrimiento, respondió pensativo. Porque saben lo influyente y poderoso que es. Quieren destruir sus símbolos y reputación para dispersar a sus seguidores, los seguidores que no participaron en la guerra, las personas bajo su protección, y lo más importante, ese sinvergüenza de Akainu quiere matar a uno de esos dos niños, y probablemente sea Ace. Con una sonrisa burlona, Grindelwald, que estaba sentado al lado de la celda, se levantó y se fue. En la casa de la pareja en Baterilla, el ambiente estaba cargado de tensión y ansiedad a medida que se acercaba el momento crucial. Rob se fue porque no quería presenciar la reacción de la pareja cuando se desarrolló esa escena. Roger, el rey pirata y el hombre que superó a Barba Blanca según la lógica de Akainu, agarró con fuerza el volumen del manga, sus ojos brillaban con ira y tristeza. Rouge, ¿viste lo que dijo? Neugate nunca pensó en convertirse en rey. Al entregarme a su hermano, un valioso miembro de la tripulación en aquel entonces, implícitamente me permitió ir a Lautale. Esta verdad es desconocida para el mundo, desafortunadamente. Esto es una provocación para debilitar el espíritu de la tripulación, intentó consolarlo Rouge. Pero esto es inaceptable, Rouge. Neugate no es un perdedor. Simplemente eligió a su familia. Así es como eligió ser el mejor capitán de su generación. Mi hijo lo sabe mejor, por eso no pudo permitirse huir y no defenderse a estas palabras que no tienen relación con la verdad. Pero no puede ganar, las lágrimas caían de los ojos de Rouge con cada escena que se acercaba. Al ver esto, el corazón de Roger sangró. De repente, sus ojos se posaron en la última escena de la página, su expresión se endureció, sus ojos se abrieron y sintió como si el mundo se hubiera detenido. En la tienda de arte de la isla Esfinge, el ambiente estaba cargado de ira y tensión. Barba Blanca, en su tamaño humano debido a la característica de la tienda, estaba sentado en su silla entre sus hijos, leyendo las palabras del almirante Akainu con expresión fría. A diferencia de sus compañeros de tripulación y sus hijos que lo rodeaban, quienes sentían un resentimiento extremo. A diferencia de sus homólogos del manga, que estaban más centrados en escapar para cumplir las últimas órdenes de su jefe, ellos estaban sentados aquí cómodamente sin ninguna amenaza, así que, toda su atención se centraba en las palabras del almirante perro que literalmente estaba diciendo tonterías. ¿Son tan débiles los piratas de Barba Blanca? No lograron proteger a su jefe, y ahora tampoco han logrado proteger su manada. Marco sentía una inmensa tristeza con cada escena que leía y con cada palabra maliciosa que Akainu pronunciaba, su simpatía crecía por la futura versión de los piratas de Barba Blanca. Marco, hijo mío, no son débiles, es solo que los marines son muy fuertes, estaban totalmente preparados para derribarnos. Barba Blanca habló racionalmente. ¿No te enojaron sus palabras contra tu homólogo? La pregunta de Marco despertó la curiosidad de todos los presentes. Por supuesto que me enojó mucho, incluso planeo visitar a este almirante, apuesto a que no se negará a hablarme sobre la gloria de Barba Blanca. Al oír eso, las sonrisas se ampliaron en los rostros de sus hijos, algunos incluso se lamieron los labios con malicia. Les gustó mucho la idea de su padre y estaban muy entusiasmados con ella, especialmente Escuardo, quien fue el más afectado emocionalmente por este arco.
A Barba Blanca le aparecieron penas en la frente después de ver la siguiente escena, y sintió que no podía creer lo que había sucedido. En el momento de silencio en la ruidosa tienda de arte, todos los lectores tenían los ojos muy abiertos en ese momento. La boca de Escuardo se abrió de par en par, al igual que los ojos de Marco. A la mayoría de los lectores les resultó difícil respirar porque tenían la boca completamente abierta debido al shock absoluto en el que se encontraban en ese momento. En ese momento, Rob estaba caminando tranquilamente por un campo de maíz, contemplando una determinada escena del manga. Suspiro, el tiempo vuela, ya hemos llegado a este momento. Lo siento, pero los corazones deben romperse para descubrir verdaderamente su esencia. Los ojos deben derramar lágrimas para secarse, y la tristeza debe abrumar para terminar. No todos los finales son hermosos. Esta es la crueldad del mundo, y también su virtud. Después de decir eso, Rob cerró el volumen del manga y desapareció de su lugar. ¿De verdad hizo eso? Kukeri. Dios mío. Imposible, no es posible, no me digas, ¿qué está pasando? Lo siento, no puedo pasar las páginas. Los lectores de Ohara se sintieron perdidos en ese momento. La mayoría se quedó paralizada, sin saber si lo que creían que había sucedido realmente ocurrió. La escena fue impactante y dura, completamente inesperada. Este final no fue esperado, no fue amado, no fue deseado en absoluto. Hace unos momentos, los lectores estaban celebrando a gritos el éxito de Luffy al liberar a Ace y esperaban ansiosamente una gran fiesta organizada por los piratas de Barba Blanca restantes con Luffy por salvar a Ace. ¿Pero qué pasó? Bueno, lo que pasó fue impactante, los lectores todavía están en shock. A excepción de Doffy, que en ese momento estaba sonriendo sarcásticamente. La ironía del destino, incluso yo fui engañado. Fin del capítulo 744.